El olor a café recién molido invadía mi pequeño apartamento en el barrio de Coyoacán. Afuera, Ciudad de México despertaba entre bocinas y vendedores ambulantes, pero yo seguía mirando la carta que había llegado el día anterior. El papel amarillento temblaba entre mis dedos. Mi abuela Carmen, a quien apenas recordaba de mi infancia, había fallecido dejándome como única heredera de su casa en Guanajuato. «Es una locura», murmuré mientras le daba un sorbo a mi taza. Tenía una vida establecida en la capital, un trabajo mediocre en una editorial donde nadie valoraba mis ideas, un novio que cada vez parecía más un compañero de piso que una pareja, y una rutina que me ahogaba sin que me diera cuenta. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Roberto, mi jefe. «Daniela, necesito el manuscrito corregido para hoy a las 3. Y ya sabes que no quiero ninguna de tus sugerencias creativas». Respiré hondo antes de responder. «Claro, Roberto. Estará listo». Mientras colgaba, mi mirada volvió a la carta. Junto al testamento venía una llave antigua, de esas que ya no se fabrican, con una etiqueta que decía Callejón del Beso, Nínila 14. No lo pensé más. A veces las decisiones más importantes se toman en segundos. Abrí mi laptop y busqué el primer autobús hacia Guanajuato. Había uno que salía esa misma tarde desde la Terminal del Norte. Llamé a la editorial y por primera vez en 5 años pedí una semana de vacaciones. «¿Estás enferma?», preguntó Roberto con suspicacia. «No», respondí con una seguridad que no sabía que tenía. Heredé una propiedad y necesito resolver asuntos familiares. El silencio al otro lado me confirmó su sorpresa. Finalmente accedió, no sin antes recordarme los pendientes que dejaba. No me importó. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo me pertenecía solo a mí. Esa tarde, con una maleta pequeña y la vieja llave guardada en el bolsillo de mi chamarra, subí al autobús. Las 5 horas de viaje se me hicieron eternas. Miraba por la ventanilla cómo el paisaje urbano iba transformándose en montañas y llanuras, mientras mi mente divagaba entre recuerdos borrosos de mi abuela Carmen. Ella había sido una figura misteriosa en mi familia. Mi madre nunca hablaba mucho de ella, solo comentarios vagos sobre su carácter difícil y poco convencional. Se había alejado de todos cuando yo tenía apenas 6 años. Lo único que recordaba con claridad era su perfume a jazmín y sus manos siempre manchadas de pintura. Llegué a Guanajuato cuando ya oscurecía. La ciudad colonial me recibió con sus calles empedradas y edificios de colores que parecían brillar bajo las farolas. Tomé un taxi desde la central. «Al Callejón del Beso, por favor», le dije al conductor, un hombre de unos 60 años que me miró con curiosidad desde el retrovisor. «¿Va de visita, señorita?» «No exactamente. Acabo de heredar una casa ahí». El hombre, que se presentó como don Héctor, soltó un silbido de sorpresa. «¿La casa de doña Carmen Suárez?» Me incorporé en el asiento sorprendida. «Sí, ¿la conocía?» Don Héctor soltó una risa suave mientras giraba por una callejuela tan estrecha que parecía imposible que pasara un auto. «Todo Guanajuato conocía a su abuela, señorita. Era toda una leyenda aquí». Mi corazón dio un vuelco. ¿Una leyenda? Nadie en mi familia me había contado eso. Don Héctor pareció notar mi desconcierto y continuó hablando mientras subíamos por calles cada vez más angostas. Doña Carmen era una pintora extraordinaria, pero también era, ¿cómo decirlo?, una mujer que no seguía las reglas. Su casa en el Callejón del Beso tiene historias que podrían llenar un libro. El taxi se detuvo al pie de una escalinata. «Hasta aquí puedo llegar. El callejón es peatonal». Pagué la tarifa y bajé con mi maleta. Don Héctor me indicó el camino. «Suba esas escaleras y a la izquierda encontrará el famoso callejón. La casa número 14 es la de la puerta azul con macetas de bugambilias». Antes de arrancar, bajó la ventanilla. «Y señorita, tenga cuidado con lo que busca ahí. A veces el pasado tiene formas curiosas de cobrar sus deudas». Me quedé mirando cómo se alejaba el taxi, con un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Subí las escaleras con mi maleta a cuestas, preguntándome qué tipo de secretos guardaba la casa de mi abuela y, sobre todo, por qué me había elegido a mí, entre toda la familia, para heredarla. La puerta azul chirrió cuando la abrí con la llave antigua. El interior estaba en penumbras, pero un rayo de luna que se colaba por una ventana iluminaba parcialmente el recibidor. Busqué a tientas un interruptor en la pared y lo accioné.
Una luz tenue reveló lo que parecía ser la sala de estar. Me quedé sin aliento. Cada centímetro de pared estaba cubierto de lienzos, retratos, paisajes, escenas cotidianas, todos con un estilo inconfundible, trazos firmes y colores vibrantes que parecían cobrar vida bajo la luz amarillenta. En medio de la habitación, un caballete sostenía un lienzo sin terminar. Me acerqué lentamente, como si temiera despertar a alguien. Era el retrato de una mujer joven, con mi misma nariz y mis mismos ojos. Me estremecí al darme cuenta. Era yo, pero pintado años atrás, cuando apenas era una niña. ¿Cómo es posible?, murmuré mientras recorría con los dedos el contorno de aquel rostro infantil. Un ruido en la cocina me sobresaltó. Dejé caer mi mochila y me giré bruscamente. ¿Quién anda ahí? Silencio. Solo el tic-tac de un reloj antiguo respondía en la oscuridad. Tomé un abrecartas de un escritorio cercano y me dirigí hacia la cocina, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes. La cocina estaba vacía, pero una ventana se había abierto, permitiendo que la brisa nocturna moviera las cortinas. Suspiré aliviada mientras la cerraba. Debía controlar mi imaginación. Después de todo, era una casa vieja en un callejón histórico. Los ruidos eran normales. Regresé a la sala y comencé a examinar con más detalle mi entorno. Además de los cuadros, había estanterías llenas de libros, la mayoría sobre arte, y algunos diarios encuadernados en cuero. En una mesita descansaba una colección de fotografías en marcos de plata. Me acerqué y reconocí a mi abuela en varias de ellas. Una mujer esbelta de ojos penetrantes y cabello recogido en un moño despreocupado, siempre con un pincel en la mano o una mancha de pintura en la mejilla. En una de las fotos, mi abuela aparecía junto a un hombre que no reconocí. Estaban frente a esta misma casa, abrazados y sonrientes. Giré el marco y encontré una inscripción. Carmen y Miguel, 1978. Por siempre en el callejón del beso. Miguel. Nunca había oído hablar de él. Mi madre jamás mencionó que la abuela hubiera tenido una pareja después de enviudar de mi abuelo. Un sobre amarillento sobresalía detrás de uno de los marcos. Lo extraje con cuidado y me senté en un sofá polvoriento para leerlo. Era una carta fechada en 1985. Mi querida Carmen, las cosas se han complicado. Lo que descubrimos no puede salir a la luz, al menos no ahora. He decidido llevarme los documentos a Ciudad de México, donde estarán seguros. Tu pintura es el único registro que nos queda. No permitas que la encuentren. Sabes lo que podría pasar. Siempre tuyo, Miguel. Me quedé mirando la carta, intentando descifrar su enigmático mensaje. ¿Qué habían descubierto? ¿Y qué tenían que ver las pinturas con todo esto? El cansancio del viaje comenzaba a hacer mella en mí. Decidí explorar el resto de la casa antes de descansar. Además de la sala y la cocina, había 2 habitaciones. Una parecía ser el dormitorio principal, con una cama con dosel y un tocador antiguo. La otra estaba cerrada con llave. Probé la llave que había recibido en la carta, pero no funcionaba en esta puerta. Frustrada, decidí dejar esa exploración para el día siguiente. Me instalé en el dormitorio principal, que olía a jazmín y a pintura, los aromas que recordaba de mi abuela. Esa noche apenas pude dormir. Soñé con lienzos que cobraban vida, con mi abuela pintando mi rostro mientras me decía palabras que no podía entender, y con callejones tan estrechos que me asfixiaban. Desperté con los primeros rayos de sol. El callejón del beso ya bullía de actividad. Podía escuchar a los guías turísticos contando la leyenda que daba nombre al lugar. 2 amantes que vivían en casas opuestas, separadas por un callejón tan estrecho que podían besarse de ventana a ventana. Me lavé la cara y me vestí rápidamente. Necesitaba respuestas, y algo me decía que no las encontraría solo en esta casa. Mi primer destino fue el mercado Hidalgo, donde compré frutas y pan para desayunar. Mientras pagaba, pregunté casualmente a la vendedora. Conocía a Carmen Suárez. Vivía en el callejón del beso. La mujer de unos 50 años me miró con sorpresa. ¿La pintora? Claro que sí. ¿Eres familiar? Su nieta, respondí. Acabo de heredar su casa. La mujer dejó de contar el cambio. Ah, tú debes ser Daniela. Carmen siempre hablaba de ti, aunque decía que nunca te dejaron visitarla. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre... Ellas no se llevaban bien. Eso decían.
asintió la mujer. Tu abuela era especial, ¿sabes? Tenía un don, no solo para la pintura. Decían que podía ver cosas que los demás no podíamos. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, intrigada. La mujer se inclinó, bajando la voz. Verdades incómodas. Por eso tuvo problemas con los Montero. ¿Los Montero? Una de las familias más poderosas de Guanajuato. Emilio Montero era alcalde en los 80. Ahora su hijo, Francisco, es senador. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. Si quieres saber más, deberías hablar con Luisa Vega. Era la mejor amiga de tu abuela. Tiene una librería en la Plaza de la Paz. Agradecí la información y me dirigí hacia allí. La Plaza de la Paz estaba a unos 20 minutos a pie, lo que me dio tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Mi abuela no solo era una pintora reconocida, sino que aparentemente tenía algún tipo de conflicto con una familia influyente. Y lo más importante, me había mencionado a mí, a pesar de que nunca nos permitieron tener una relación cercana. La librería Páginas de Guanajuato era un local pequeño pero acogedor. Una campanilla sonó cuando entré. Detrás del mostrador, una mujer de unos 70 años, con lentes de media luna y cabello blanco recogido en una trenza, levantó la vista de un libro. «Buenos días», saludé. «Busco a Luisa Vega». «Soy yo», respondió con una voz sorprendentemente enérgica. «¿En qué puedo ayudarte?» «Me llamo Daniela Suárez. Carmen Suárez era mi abuela». El libro que sostenía se deslizó de sus manos y cayó sobre el mostrador con un golpe seco. Sus ojos, agrandados por los lentes, me estudiaron con intensidad. «Dios mío», murmuró, «eres idéntica a ella». Luisa cerró la librería con un cartel que decía «Vuelvo en una hora» y me invitó a la trastienda. El espacio era pequeño pero acogedor, con una mesa redonda, 2 sillones desgastados y estantes que rebosaban de libros. Me ofreció un té de canela mientras se acomodaba frente a mí. «Siempre supe que algún día vendrías», dijo, mirándome con esos ojos que parecían atravesarme. «Carmen estaba segura de que lo harías, aunque el resto de tu familia le dio la espalda». El vapor del té ascendía entre nosotras como las preguntas que se formaban en mi mente. ¿Por qué nunca me dejaron conocerla realmente? Mi madre siempre evitaba hablar de ella. Luisa suspiró profundamente. Tu madre, Isabel, tenía sus razones. El miedo hace que la gente actúe de maneras extrañas. Tomó un sorbo de té antes de continuar. ¿Has visto los cuadros de la casa? Asentí. Están por todas partes. Son hermosos. No son solo hermosos, Daniela. Son peligrosos. La taza tembló ligeramente entre mis manos. ¿Peligrosos? ¿Cómo puede ser peligrosa una pintura? Luisa se levantó y sacó una caja de metal de uno de los estantes más altos. De ella extrajo un recorte de periódico amarillento. El Heraldo de Guanajuato, 1984, dijo, pasándomelo. El titular rezaba: reconocida pintora local exhibe controversial obra sobre la tragedia minera de Valencia. Debajo había una fotografía en blanco y negro de mi abuela, junto a un cuadro que mostraba lo que parecía ser el interior de una mina. Lo que me erizó la piel fue que en la esquina del lienzo, apenas visible, había pintada una fecha: 14 de marzo de 1984. La exposición fue el 10 de marzo, explicó Luisa. 4 días después, la mina de Valencia colapsó exactamente como lo había pintado tu abuela. 27 mineros murieron. Sentí un escalofrío. ¿Está diciendo que mi abuela predijo el accidente? Tu abuela tenía un don, Daniela. Podía ver fragmentos del futuro y los plasmaba en sus lienzos. Al principio eran cosas pequeñas, insignificantes. Un día de lluvia cuando el pronóstico anunciaba sol, la llegada de un visitante inesperado. Pero con el tiempo, sus visiones se volvieron más intensas, más específicas. Recordé el retrato inacabado que había encontrado en la sala, mi rostro de niña mirándome desde un lienzo pintado años atrás. ¿El cuadro me estaba esperando? Luisa asintió. Sabía que vendrías algún día. Por eso te dejó la casa a ti y no a Isabel. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con los Montero, la familia que mencionó la señora del mercado? La mirada de Luisa se endureció. Después del accidente en la mina, Carmen comenzó a investigar. Descubrió que los Montero, dueños de la compañía minera, habían ignorado informes que advertían sobre problemas estructurales. Habían sobornado a inspectores para mantener la mina abierta pese a los riesgos. Y ella lo denunció,
supuse. Lo intentó, pero nadie le creyó. La tomaron por loca, por una artista excéntrica buscando publicidad, hasta que Miguel apareció. ¿Miguel? Vi una foto de ellos juntos. ¿Quién era? Miguel Saldaña, periodista de investigación. Vino a Guanajuato para cubrir el desastre de la mina y se interesó en las acusaciones de Carmen. Juntos comenzaron a recopilar pruebas, documentos, testimonios de trabajadores, informes técnicos que habían sido ocultados. Una pieza del rompecabezas encajó en mi mente. La carta que encontré. Miguel mencionaba documentos que se llevó a Ciudad de México. Luisa me miró con intensidad. ¿Encontraste una carta? ¿Dónde? Detrás de un marco de foto. Hablaba de documentos y de una pintura que no debían encontrar. Se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la pequeña habitación. Esto lo cambia todo, Daniela. Pensamos que todo se había perdido cuando él desapareció. ¿Desapareció? En 1986. Iba de regreso a Guanajuato, con evidencia definitiva contra los Montero. Nunca llegó. Su auto fue encontrado en la carretera, abandonado. Lo declararon fugitivo, sugiriendo que había robado fondos de su periódico. Carmen nunca lo creyó. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Y los documentos? Nunca aparecieron. Carmen pasó años buscándolos. Creíamos que se habían perdido para siempre. Me levanté, súbitamente decidida. Tengo que volver a la casa. Hay una habitación cerrada que no pude abrir. Luisa me detuvo tomándome del brazo. Espera, Daniela. Necesitas entender en qué te estás metiendo. Los Monteros siguen siendo poderosos. Francisco es senador ahora y se rumorea que aspira a la presidencia. Después de todo este tiempo, han pasado casi 40 años. Algunos crímenes no prescriben, y algunas familias protegen sus secretos a toda costa. Sacó una llave pequeña de un cajón de su escritorio. Carmen me la dio poco antes de morir. Nunca me dijo que abría, solo que debía guardarla para cuando tú vinieras. Tomé la llave, sintiendo su peso en mi palma. ¿Por qué yo, Luisa? Apenas la conocí. Tu abuela siempre decía que eras la única en la familia que heredó su don, que podías ver lo que otros no podían ver. Pensé en los sueños vívidos que había tenido toda mi vida, en esa sensación de déjà vu que me acompañaba con frecuencia, en mi inexplicable habilidad para anticipar acontecimientos. Siempre los había atribuido a coincidencias o a una imaginación demasiado activa. Salimos juntas de la librería. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles empedradas. Mientras caminábamos hacia el callejón del Beso, noté un auto negro estacionado en la esquina de la plaza. 2 hombres de traje nos observaban sin disimulo. «No mires», murmuró Luisa. «Camina normalmente». «¿Quiénes son?» «Problemas. Alguien debe haber notado tu llegada». Aceleró el paso. «Necesitamos darnos prisa». Llegamos a la casa y entramos rápidamente. Luisa cerró la puerta con cerrojo mientras yo sacaba la llave que me había dado. Nos dirigimos a la habitación cerrada, y con el corazón latiéndome en los oídos, introduje la llave en la cerradura. Encajó perfectamente, y giró con un chasquido metálico. La puerta se abrió revelando un estudio. A diferencia del resto de la casa, aquí no había cuadros en las paredes, solo bocetos y fotografías pegadas con chinchetas, unidas por hilos rojos como en las películas de detectives. En el centro había una mesa de trabajo con papeles esparcidos y sobre un atril, un lienzo cubierto con una tela oscura. Me acerqué lentamente y retiré la tela. Contuve el aliento. El cuadro mostraba una escena que me resultaba extrañamente familiar. Una joven, claramente yo, sosteniendo unos documentos frente a un hombre de traje en lo que parecía ser una sala de prensa. Detrás de nosotros, proyectada en una pantalla gigante, la imagen de un hombre que reconocí como Francisco Montero, con un titular que no alcanzaba a leer. «Dios mío», susurró Luisa detrás de mí. Lo pintó justo antes de morir. Un golpe en la puerta principal nos sobresaltó. Luego otro, más fuerte. «¡Policía de Guanajuato! ¡Abran la puerta!». Los golpes en la puerta retumbaban por toda la casa. Luisa y yo intercambiamos miradas de pánico. «No abras», susurró ella, metiendo apresuradamente papeles en una bolsa de tela. «Tenemos que sacar esto de aquí». Me acerqué a la ventana del estudio y separé ligeramente las cortinas. Desde allí podía ver parte del callejón.
2 patrullas bloqueaban ambos extremos y varios hombres de civil rodeaban la entrada. «Están por todas partes», murmuré. «¿Cómo supieron tan rápido?» Luisa soltó una risa amarga. «Los Montero tienen ojos en cada rincón de Guanajuato. Alguien debió reconocerte en la librería». Se detuvo un momento, pensativa. «Pero hay otra salida. Tu abuela la construyó justamente para situaciones como esta». Los golpes continuaban, ahora acompañados de amenazas. «Si no abren la puerta, tendremos que derribarla». Luisa se acercó a un librero en la esquina del estudio y movió varios tomos hasta presionar algo detrás. Con un crujido apenas audible, el mueble se desplazó revelando un estrecho pasadizo. «El túnel conecta con la casa de enfrente», explicó mientras encendía la linterna de su celular. «Carmen lo mandó a construir hace años, cuando las amenazas comenzaron». «¿Y qué hay del cuadro?», pregunté, señalando la pintura que me mostraba a mí misma en un futuro que aún no había ocurrido. «No podemos llevárnoslo, pero tampoco podemos dejarlo». Sacó un teléfono móvil de su bolso y tomó varias fotografías del lienzo. Luego, con una decisión que me sorprendió, descolgó el cuadro y lo volteó. En el reverso había un sobre pegado con cinta adhesiva. Esto es lo importante. Un estruendo nos sobresaltó. Estaban forzando la puerta principal. Luisa metió el sobre en la bolsa junto con los papeles que había recogido y me la entregó. «Toma el túnel. Te llevará a la casa de Gabriela Méndez. Dile que vas de mi parte. Ella te ayudará a salir de la ciudad. ¿Y tú? Yo los distraeré. Alguien tiene que quedarse o sabrán inmediatamente de la salida secreta». La miré horrorizada. «No puedo dejarte aquí. Carmen me confió tu seguridad, Daniela. Estos documentos y tú son lo único que puede hacer justicia finalmente». Otro golpe, más cercano. Ya estaban dentro de la casa. «Ve», insistió Luisa, empujándome hacia el túnel. «Y recuerda, tu abuela no solo veía el futuro, creía que podía cambiarlo. Por eso pintaba lo que veía». Con el corazón encogido, entré al pasadizo. Luisa cerró la entrada justo cuando escuché voces en la habitación contigua. El túnel era angosto y bajo, obligándome a avanzar casi agachada. La única luz provenía de mi celular, proyectando sombras inquietantes en las paredes de piedra. Mientras avanzaba en la oscuridad, pensaba en la valentía de Luisa y en todo lo que estaba descubriendo sobre mi abuela, una mujer que no se conformó con ver injusticias, que luchó a su manera para cambiar lo que otros daban por inevitable. ¿Era yo capaz de continuar su legado? Después de unos 20 metros, el túnel comenzó a ascender. Llegué a una trampilla en el techo y empujé con fuerza. Se abrió revelando un sótano lleno de cajas y trastos viejos. Salí con cuidado y cerré la trampilla tras de mí, que quedó perfectamente disimulada bajo una alfombra. Subí unas escaleras de madera que crujían bajo mis pies y me encontré en una cocina pequeña y luminosa. Una mujer mayor de cabello canoso y delantal floreado me miró desde la estufa sin mostrar sorpresa. «Tú debes ser la nieta de Carmen», dijo con naturalidad, como si recibiera visitantes por su sótano todos los días. «Luisa me avisó que podrías venir. ¿Usted es Gabriela?» «La misma». Apagó el fuego bajo una olla humeante y se secó las manos en el delantal. «Y supongo que si usaste el túnel es porque las cosas se complicaron». Su mirada se posó en la bolsa que yo aferraba contra mi pecho. «¿Son los documentos de Miguel?», asentí, incapaz de articular palabras. La adrenalina empezaba a abandonarme, dejando paso a un temblor incontrolable en mis manos. «Siéntate, niña. Pareces a punto de desmayarte». Me dejé caer en una silla de la cocina mientras Gabriela servía 2 tazas de café. «¿Cómo sabía que vendría?», pregunté finalmente. «Luisa me llamó hace una hora. Tenemos un sistema de alertas, establecido desde los tiempos de tu abuela. Me pasó una taza humeante. Bebe. El susto no se quita solo». Di un sorbo, agradeciendo el calor que descendió por mi garganta. La policía entró a la casa. Luisa se quedó para distraerlos. Gabriela asintió con un gesto grave. «Luisa sabe cuidarse. Conoce sus derechos y tiene buenos contactos. La detendrán, pero no podrán retenerla por mucho tiempo». «¿Y yo? ¿Me están buscando?». «Seguramente, pero no por cauces oficiales. Al menos no todavía. Los Montero prefieren resolver sus problemas discretamente». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Necesito salir de Guanajuato. Y lo harás esta noche».
Gabriela consultó su reloj. Pero antes, deberíamos revisar qué encontraste. Vacié el contenido de la bolsa sobre la mesa de la cocina. Había recortes de periódico, fotografías antiguas, algunos documentos oficiales con sellos gubernamentales y el sobre que Luisa había despegado del reverso del cuadro. Este último parecía más reciente que el resto. Lo abrí con cuidado y saqué varias hojas dobladas. Eran copias de informes técnicos sobre la mina Valencia, fechados un mes antes del desastre, con subrayados en rojo en las secciones que advertían sobre riesgos estructurales. En cada página aparecía la firma de Emilio Montero, confirmando que había recibido y revisado la información. Son las pruebas que Miguel encontró, murmuré. Demuestran que los Monteros sabían del peligro y no hicieron nada. Pero había algo más. En la última página, una nota escrita a mano. La siguiente será San Martín, 15 de mayo de 1986. ¿San Martín? Los ojos de Gabriela se agrandaron. La mina de San Martín. Hubo otro accidente allí, justo en esa fecha. Murieron 15 personas. Otro accidente que mi abuela predijo y que los Montero ignoraron. Otra vez. Gabriela pasó los dedos por la nota manuscrita. Esta es la letra de Miguel. Debió descubrir que el patrón se repetía, que no fue solo Valencia. Juntamos todas las piezas sobre la mesa. Los informes técnicos ignorados, las firmas de los Montero, los recortes de prensa sobre ambos accidentes y, finalmente, las fotografías. En ellas se veía a Emilio Montero recibiendo sobres de manos de distintos funcionarios, todos identificados con nombres y cargos al reverso. Es una red de corrupción completa, dije, abrumada por la magnitud de lo que estábamos viendo. No solo ocultaron las fallas, sobornaron a inspectores y funcionarios para que miraran a otro lado. Gabriela asintió lentamente. Por esto mataron a Miguel, y por esto tu abuela tuvo que esconderse durante años. La palabra mataron me golpeó como un puño. ¿Están seguros de que lo mataron? Luisa dijo que desapareció. Carmen nunca tuvo dudas. Miguel la llamó esa noche desde una gasolinera en la carretera, diciéndole que había conseguido todas las pruebas y que regresaba a Guanajuato. Fue la última vez que supo de él. Mi mente volvió al cuadro que había visto en el estudio. Yo, sosteniendo documentos, frente a la prensa. ¿Era ese el futuro que mi abuela había previsto? ¿Era yo quien finalmente expondría la verdad? Un golpe en la puerta principal nos sobresaltó. Gabriela se llevó un dedo a los labios y se asomó discretamente por una ventana. «Es Pablo», suspiró aliviada. «Mi sobrino. Viene a sacarte de aquí». Un joven de unos 30 años entró apresuradamente. Vestía el uniforme de una compañía de entregas y llevaba un paquete bajo el brazo. «Tía, las cosas están feas afuera. Hay retenes en todas las salidas de la ciudad». Miró a Daniela. «¿Ella es?» Gabriela asintió. «Daniela, este es Pablo. Te llevará a Ciudad de México». «¿Cómo?» Dijo que hay retenes. Pablo sonrió mientras abría el paquete, revelando un uniforme idéntico al suyo. «Nadie detiene a los repartidores, y menos si van de salida. Tenemos entregas que hacer a la capital todos los días». El viento me azotaba la cara mientras la camioneta de reparto serpenteaba por la carretera que desciende desde Guanajuato. Pablo conducía concentrado, sus ojos alternando entre el asfalto y el retrovisor. Yo iba en el asiento del copiloto, con el uniforme azul de la empresa Envíos Rápidos y una gorra que me quedaba grande. Los documentos descansaban en una caja sellada, camuflados entre paquetes reales. «Mi tía dice que eres artista como Carmen», comentó Pablo, rompiendo el silencio que nos había acompañado desde que salimos de la ciudad. «No, soy editora. O lo era, hasta ayer». Miré por la ventanilla las montañas que se alejaban, aunque empiezo a creer que hay muchas cosas sobre mí misma que desconozco. Pablo asintió como si entendiera perfectamente. Carmen decía algo parecido, que todos tenemos dones dormidos que solo despiertan cuando realmente los necesitamos. ¿La conociste bien? Venía a casa de mi tía con frecuencia. Yo era un niño cuando sucedió lo de Miguel y la mina, pero recuerdo sus visitas. Siempre me traía dulces de pepita y me contaba historias mientras los adultos hablaban a puerta cerrada. Hizo una pausa y sonrió con nostalgia. Fue ella quien me regaló mi primera cámara. Dijo que yo tenía buen ojo, que veía detalles que otros no notaban. ¿Eres fotógrafo? Aficionado. El negocio familiar es primero, pero tengo mi estudio en casa.
Bajó la velocidad al acercarnos a un retén policial. Ahí está el primer control. Déjame hablar a mí. El uniforme y la actitud despreocupada de Pablo funcionaron a la perfección. El policía apenas miró los papeles de la empresa y nos dejó pasar con un gesto aburrido. Sentí que volvía a respirar una vez que lo perdimos de vista. La parte más difícil ya pasó, dijo Pablo. Los otros retenes están más lejos de la ciudad y son más rutinarios. ¿Cuánto tardaremos en llegar a México? Unas 5 horas si no hay tráfico. Llegaremos al anochecer. Saqué mi teléfono por primera vez desde que salimos. Tenía varias llamadas perdidas de Roberto, mi jefe, y 2 mensajes de Arturo, mi novio, preguntando cuándo volvería. Ninguno de ellos sabía lo que estaba ocurriendo, la magnitud de lo que había descubierto en apenas 24 horas. Mi vida anterior parecía ahora tan distante, tan trivial. Deberías apagar eso, sugirió Pablo. Pueden rastrearlo. ¿Tú crees que llegarían tan lejos? Los Montero tienen contactos en todas partes. Policía, gobiernos locales, empresas de telecomunicaciones. Si realmente quieren encontrarte, lo harán, a menos que seamos más listos que ellos. Apagué el teléfono y lo guardé. Me sentía como en una película de espías, pero esto era dolorosamente real. ¿A dónde me llevarás exactamente? A una casa segura en el barrio de la Roma. Pertenece a un viejo amigo de tu abuela, Héctor Vargas. Fue periodista como Miguel. Trabajaron juntos en varios casos. ¿Crees que él sabrá qué hacer con los documentos? Si alguien lo sabe, es Héctor. El resto del viaje transcurrió entre conversaciones intermitentes y largos silencios. Pablo me contó más sobre mi abuela, cómo ayudaba a la gente del barrio, sus clases de pintura gratuitas para niños, su huerto de plantas medicinales. Parecía haber sido una mujer extraordinaria, y el dolor de no haberla conocido realmente se hizo más agudo. Ciudad de México nos recibió con su caos habitual. Tráfico denso, luces intermitentes, el murmullo constante de millones de vidas entrecruzándose. Pablo maniobró con destreza hasta llegar a una calle tranquila en la colonia Roma, flanqueada por árboles y edificios antiguos bien conservados. «Es aquí», dijo, estacionando frente a una casa de 2 pisos con fachada art deco y una pequeña reja negra. «Héctor nos está esperando». La puerta se abrió antes de que tocáramos el timbre. Un hombre mayor, de espesa barba blanca y lentes de montura gruesa, nos recibió con expresión grave. «Pasen rápido», urgió, mirando a ambos lados de la calle antes de cerrar. Las noticias vuelan. El interior de la casa era acogedor y estaba repleto de libros. Nos condujo a través de un pasillo hasta un estudio en la parte trasera, alejado de la calle. Una vez allí, se giró para mirarme con detenimiento. «Eres idéntica a Carmen», murmuró, como si viera un fantasma. «Los mismos ojos que parecen ver más allá». Me tendió la mano. «Héctor Vargas. Fui amigo de tu abuela durante 40 años, y de Miguel hasta el día que desapareció». Le entregué la caja con los documentos. «Creo que esto es lo que estuvieron buscando todo este tiempo». Héctor abrió la caja y extendió los documentos sobre un escritorio de madera. Su rostro se transformó mientras leía, pasando de la incredulidad a la rabia contenida, y finalmente, a una especie de triste satisfacción. «Aquí está todo», dijo con voz quebrada. «Las pruebas que Miguel encontró, los sobornos, la negligencia criminal. Después de tantos años, ¿qué hacemos ahora?», pregunté. Héctor se quitó los lentes y los limpió meticulosamente con un pañuelo, como si necesitara ese momento para ordenar sus pensamientos. «Publicarlo no será suficiente», dijo finalmente. «Los Montero controlan demasiados medios, y los que no controlan, los amenazan. Esto tiene que llegar directamente a la Fiscalía Anticorrupción, pero incluso allí tienen influencias». «Mi abuela me pintó en lo que parecía una rueda de prensa», comenté, mostrando estos documentos. Héctor y Pablo intercambiaron miradas sorprendidas. «¿Un cuadro reciente?», preguntó Héctor. «De los últimos, según Luisa. Estaba en el estudio secreto. Carmen nunca pintaba algo sin razón», murmuró Héctor. «Si te vio haciendo eso, es porque creía que era el camino correcto. Pero acabas de decir que publicarlo no sería suficiente. No en cualquier medio». Héctor comenzó a caminar por la habitación, pensativo. «Pero hay una posibilidad. En 2 días, Francisco Montero dará una conferencia de prensa para anunciar su candidatura presidencial.
Todos los medios importantes estarán allí. ¿Sugieres que interrumpa la conferencia? Nunca me dejarían entrar, mucho menos hablar. No interrumpirla, formar parte de ella. Héctor sonrió por primera vez. Todavía tengo algunos contactos en la prensa nacional. Puedo conseguirte una acreditación como reportera. La idea era descabellada. Pero mientras Héctor hablaba, recordé el cuadro de mi abuela. La coincidencia era demasiado exacta para ser casual. ¿Y una vez dentro? Pregunté. Esperas al turno de preguntas. Francisco Montero siempre responde algunas para parecer accesible. Cuando te den la palabra, no preguntas, acusas. Muestras los documentos, los proyectas si es posible. Con tantas cámaras presentes, no podrán silenciar la noticia. Es peligroso, intervino Pablo. Estaría exponiéndose completamente. Lo es, admitió Héctor. Pero quizás sea nuestra única oportunidad. Los Montero ya están tras ella. Al menos así, el mundo entero será testigo. Pensé en mi abuela, en su valentía para enfrentarse a una familia poderosa, en Miguel desaparecido por buscar la verdad, en las familias de los mineros que nunca obtuvieron justicia. ¿Quién era yo para esconderme cuando tenía la oportunidad de completar lo que ellos empezaron? Lo haré, dije con una determinación que me sorprendió a mí misma. Pero necesitaré ayuda para prepararlo todo. Héctor asintió, satisfecho. Tengo 2 días para enseñarte lo que necesitas saber, y hay alguien más que debería estar aquí. Tomó su teléfono y marcó un número. Luisa, están aquí, sanos y salvos, y vamos a necesitar tu experiencia para lo que viene. La voz de Luisa, clara y firme al otro lado de la línea, me arrancó una sonrisa de alivio. Estoy en camino. Llegaré mañana por la mañana. Esa noche, en la habitación que Héctor me asignó, revisé nuevamente todos los documentos. Nombres, fechas, cantidades de dinero, firmas que incriminaban a los Montero no solo en negligencia sino en homicidio culposo y corrupción a gran escala. Mi mente no dejaba de pensar en el cuadro que mi abuela había pintado. ¿Era realmente posible ver el futuro? ¿O acaso al pintarlo, ella había ayudado a crearlo? Antes de dormirme, tomé una decisión más. Encendí mi teléfono y llamé a Roberto. «Daniela, ¿dónde demonios te has metido? Llevas 3 días sin aparecer». «Lo siento, Roberto. No voy a volver a la editorial». «¿Qué? ¿Es por lo del manuscrito?» «Mira, podemos discutir. No es por eso. He encontrado algo más importante que hacer con mi vida. Algo para lo que aparentemente siempre estuve destinada». El Hotel Reforma brillaba con luces y cámaras. Reporteros de todos los medios nacionales e internacionales se agolpaban en el vestíbulo, mostrando credenciales y comprobando equipos. Yo me mezclaba entre ellos con un traje sastre gris que me había prestado Luisa, una tableta donde llevaba preparadas mis preguntas oficiales y oculta en un falso fondo de mi maletín, una memoria USB con las pruebas contra los Montero. «Acreditación, por favor», pidió un hombre con el logo del partido político de Francisco Montero en la solapa. Le mostré el carnet que Héctor había conseguido. Pertenecía a una revista digital poco conocida pero legítima, cuyos dueños eran viejos aliados de la libertad de prensa. «Sala Constitución, 2º piso», indicó tras verificar mi nombre en su lista. «La conferencia comienza en 30 minutos». Subí por las escaleras en lugar del ascensor abarrotado. Cada paso me acercaba a un momento que cambiaría mi vida para siempre. En mi mente repasaba el plan que habíamos trazado durante los 2 últimos días. Luisa había llegado a Ciudad de México como prometió, cansada pero ilesa. La habían detenido brevemente en Guanajuato, pero sin pruebas concretas de ningún delito, tuvieron que liberarla. Las ventajas de ser una vieja respetable con buenos contactos. Había bromeado. Entre los 3, Héctor, Luisa y Pablo, me habían preparado para este momento. Héctor me enseñó a manejarme en una rueda de prensa, cuándo intervenir, cómo formular preguntas que no pudieran ser fácilmente evadidas. Luisa organizó toda la documentación en presentaciones claras y contundentes, que pudieran entenderse en segundos. Pablo, con sus habilidades técnicas, preparó copias digitales que se enviarían automáticamente a docenas de direcciones apenas yo presionara un botón en mi teléfono. La Sala Constitución era amplia y luminosa, con filas de sillas dispuestas frente a un estrado. Una gran pantalla dominaba el fondo, mostrando el logo de la campaña de Montero y su eslogan:
Honestidad para un nuevo México. La ironía me revolvió el estómago. Me senté en la tercera fila, lo suficientemente cerca para ser visible, pero no tanto como para destacar. A mi lado, una reportera de un canal internacional revisaba sus notas. ¿Primera vez cubriendo a Montero?, me preguntó al notar mi nerviosismo. Se nota mucho, ¿verdad? Un poco. Sonrió amablemente. Soy Teresa, de CNN en español. Daniela, de Contracorriente Digital. Nunca había oído hablar de ustedes. Somos nuevos. Desvié la conversación. ¿Cómo es Montero en estas conferencias? Calculador. Responde solo lo que le conviene y tiene un talento especial para evadir preguntas incómodas. Si quieres que te conteste, hazle una pregunta que le permita lucirse. Asentí, agradeciendo el consejo que no pensaba seguir. Mi pregunta no buscaba una respuesta, sino provocar un terremoto político. La sala se llenó rápidamente. A las 11 en punto, un grupo de asesores y guardaespaldas entró por una puerta lateral. Entre ellos, reconocí inmediatamente a Francisco Montero. Alto, de cabello cano y rostro cincelado, con ese tipo de atractivo que otorga el poder más que la genética. Sonreía con la confianza de quien nunca ha enfrentado consecuencias por sus actos. «Buenos días a todos», comenzó con voz modulada por años de discursos. «Agradezco su presencia en este día histórico para México». Lanzó un discurso bien ensayado sobre su visión para el país, lleno de promesas y valores abstractos. Habló de transparencia, justicia y honestidad, como si realmente creyera en esas palabras. Cuando mencionó a su padre, Emilio Montero, como su ejemplo de integridad, sentí una oleada de indignación. Y ahora, con gusto responderé algunas de sus preguntas, anunció finalmente. Las manos se alzaron por toda la sala. Un moderador comenzó a seleccionar periodistas, principalmente de medios afines. Esperé pacientemente, controlando mi respiración como Héctor me había enseñado. Después de varias preguntas amables sobre su programa económico y sus propuestas de seguridad, el moderador señaló hacia mi sector. La señorita de la tercera fila. Me puse de pie, sintiendo todas las miradas sobre mí. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se escuchara en los micrófonos. Daniela Suárez, de Contracorriente Digital. Me presenté con voz clara. Señor Montero, me gustaría preguntarle sobre el legado minero de su familia. Su sonrisa no vaciló, pero noté un ligero cambio en su postura. Mi padre desarrolló la industria minera de Guanajuato durante décadas, generando miles de empleos y prosperidad para la región. Es un legado del que me siento orgulloso. Me refiero específicamente a los accidentes en las minas de Valencia en 1984 y San Martín en 1986. Continué. Tengo aquí documentos que prueban que su padre recibió informes técnicos advirtiendo sobre fallas estructurales en ambas minas, semanas antes de los derrumbes que costaron 42 vidas en total. Un murmullo recorrió la sala. Francisco Montero entrecerró los ojos, su máscara de amabilidad comenzando a resquebrajarse. No sé de qué documentos habla, señorita, pero esas tragedias fueron investigadas exhaustivamente en su momento. Mi padre fue exonerado de cualquier responsabilidad. Era el momento. Saqué la memoria USB y la conecté a mi tableta. Permítame mostrarle, dije, y sin esperar autorización, activé la proyección que habíamos preparado. Las imágenes de los documentos aparecieron en la pantalla gigante, reemplazando el logo de campaña. Firmas, fechas, sellos oficiales, todo perfectamente visible. Estos informes, firmados por su padre, prueban que sabía del peligro inminente. Y estos otros documentos, continué mientras las imágenes cambiaban, demuestran los sobornos pagados a inspectores y funcionarios para encubrir la negligencia criminal. La sala estalló en caos. Reporteros poniéndose de pie, cámaras girando hacia la pantalla, flashes disparándose. Los asesores de Montero corrieron hacia la proyección mientras él, lívido, gritaba algo a su equipo de seguridad. «Apaguen eso», ordenó el moderador, pero era tarde. Presioné el botón en mi teléfono, enviando copias digitales a todos los contactos que Héctor había preparado. Estas pruebas fueron recopiladas por el periodista Miguel Saldaña antes de su misteriosa desaparición en 1986. Continué, alzando la voz sobre el tumulto. Fueron protegidas por mi abuela, Carmen Suárez, quien predijo estos accidentes y trató de advertir a las autoridades.
2 guardias de seguridad se acercaban a mí desde los laterales. No me importó. Ya había dicho lo esencial y las pruebas estaban siendo difundidas en ese mismo momento. Francisco Montero, abandonando toda pretensión de calma, señaló hacia mí. «Sáquenla de aquí. Está difamando a mi familia con documentos falsificados». «No son falsificaciones, señor Montero, y usted lo sabe». Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Hay 42 familias que merecen justicia. Y mi abuela y Miguel Saldaña, que arriesgaron todo por la verdad, merecen que se sepa qué pasó realmente. Los guardias me tomaron por los brazos. No opuse resistencia física, pero seguí hablando mientras me llevaban hacia la salida. ¿Va a negar también su implicación en la desaparición de Miguel Saldaña? ¿O explicará por qué la policía de Guanajuato irrumpió ilegalmente en la casa de mi abuela apenas llegué a reclamar mi herencia? Las puertas se cerraron tras de mí, pero sabía que el daño estaba hecho. En el pasillo, los guardias me escoltaron hasta una sala pequeña donde me ordenaron esperar. No estaba técnicamente detenida, pero tampoco me permitirían irme así como así. Me quedé sola durante lo que pareció una eternidad. Por la ventana podía ver periodistas saliendo apresuradamente del hotel, hablando por teléfono o transmitiendo en vivo desde la acera. La noticia se estaba propagando. Finalmente, la puerta se abrió. Esperaba ver policías o abogados de los Montero, pero quien entró fue Teresa, la reportera de CNN. «No tenemos mucho tiempo», dijo apresuradamente. «Sígueme». «¿Qué?» «Soy amiga de Héctor. Me pidió que te vigilara y te sacara de aquí si las cosas se complicaban». La miré, atónita. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque necesitabas actuar naturalmente». «Vamos, hay una salida de servicio por aquí». La seguí por pasillos secundarios hasta una puerta que daba a un callejón trasero. Allí esperaba un auto con Pablo al volante. «¡Lo lograste!», exclamó cuando me vio. «Está en todas las noticias. Héctor dice que es un terremoto mediático». Una vez en el auto, la adrenalina empezó a abandonarme, dejando paso a un cansancio profundo y una extraña sensación de paz. Había completado la misión que mi abuela, de alguna manera, me había confiado. «¿Y ahora qué?», pregunté, mientras nos alejábamos del centro. «Ahora declaras formalmente ante la Fiscalía Anticorrupción», respondió Teresa. «Héctor ya ha coordinado todo con una fiscal de confianza. Y después... Bueno, probablemente necesites un buen abogado y mucha paciencia. Los Montero no caerán sin luchar». 3 meses después, regresé a Guanajuato. La casa del Callejón del Beso me recibió con su puerta azul y sus macetas de bugambilias. Entré sin miedo esta vez, sabiendo que ya no había secretos que ocultar ni peligros que temer. Francisco Montero había sido formalmente acusado de obstrucción a la justicia y encubrimiento. Su padre, Emilio, aunque fallecido años atrás, había sido señalado póstumamente como responsable de homicidio culposo. La investigación sobre la desaparición de Miguel Saldaña se había reabierto, esta vez sin interferencias políticas. Mientras recorría las habitaciones iluminadas por el sol de la tarde, sentía la presencia de mi abuela en cada rincón. En el estudio, el cuadro que me mostraba en la conferencia de prensa seguía en su lugar. Lo contemplé largamente, notando por primera vez un detalle. En el fondo, casi imperceptible, había pintado una pequeña figura observándome desde lejos. Era ella. Decidí quedarme en Guanajuato. Convertí la casa en un pequeño museo dedicado a la obra de Carmen Suárez, con una sala especial que documentaba el caso de las minas y honraba la memoria de las víctimas. El resto del espacio lo transformé en mi hogar y, poco a poco, en mi propio estudio. Una tarde, mientras ordenaba viejas pinturas en el sótano, encontré un lienzo envuelto en tela de arpillera. Al desenvolverlo, me quedé sin aliento. Era un paisaje de Guanajuato visto desde el Callejón del Beso, pero con pequeñas diferencias. En primer plano, una mujer que se parecía a mí pintaba en un caballete, rodeada de niños que observaban con curiosidad. Giré el cuadro y encontré una inscripción con la inconfundible letra de mi abuela. Para Daniela, cuando encuentre su propio camino. Los dones no se heredan, se despiertan. Algo se agitó dentro de mí, una certeza que había estado gestándose desde que pisé esta casa por primera vez. Esa noche, coloqué un lienzo en blanco en el caballete y por primera vez en mi vida comencé a pintar. No sabía si tenía el don de mi abuela para ver más allá de lo evidente, pero estaba dispuesta a descubrirlo.
Mientras las primeras pinceladas cobraban vida bajo mis dedos, sentí que el círculo se completaba. Había llegado a Guanajuato buscando una herencia material y encontré mucho más. Un legado de verdad, valentía y quizás un don que apenas comenzaba a despertar.